De alabar el nombre del Señor con toda confianza, sabiendo primero que Él está entre nosotros y también que, nadie nos va a perseguir. Es un país que no se persigue por causa del Evangelio. Así que tenemos libertad. Tenemos libertad también de predicar a otros, de testificar a otros de Cristo, de lo que ha hecho en nuestras vidas. En otros países no se puede hacer eso. Está prohibido. Es un riesgo muy grande. En algunos lugares es pena de muerte. También son aislados de las familias. Pero aquí le damos gracias al Señor porque tenemos toda la libertad para alabar al Señor, para predicar, para compartir el Evangelio con otros. Que el Señor nos ayude, nos dé la valentía y el coraje con su Espíritu Santo. Todo lo que necesitamos, estamos equipados con los dones y con el poder del Espíritu Santo. Amén. Me seréis testigos hasta la muerte. Pues recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Ese testigos es hasta la muerte, para ser mártires. Así que tenemos mucho camino que recorrer, pero nuestra vida le pertenece al Señor. Siguiendo la serie de mensajes creados para la eternidad, hoy quiero hablar de algo que tiene que ir en nuestra valija. Ahora ya no tengo la valija aquí, pero supongamos que aquí está. Algo más que hay que poner en la valija, la que en este viaje vamos a ir llevando, pero que nos sirve para la eternidad. ¿Sí? Es como uno dice, tengo un viaje que hacer, me voy a mudar, voy a ir a otro país y solo puedo llevarme una valija. Entonces llevo lo más importante, no solamente para el viaje, sino también lo más importante para cuando yo vaya a ir a vivir, ¿no? ¿Qué es lo más importante que puedo llevar? Bueno, esto hemos experimentado también, no solamente en los viajes, sino cuando han venido a nuestras casas al principio de esta guerra, los refugiados que se traían una mochilita nada más, ¿sí? Les ha pasado en las casas de ustedes también, han recibido refugiados que traían solamente lo que entraba en una mochila pequeña, ¿sí? Algunos tuvieron la suerte de llevarse otra muda de ropa, otros ni siquiera eso. Así que, bueno, es lo que uno tiene que valorar en un instante, en un minuto de decisión. Ya, tengo que salir, no puedo esperar más. En un minuto de decisión tengo que valorar qué es lo que me pareció más importante. Entonces, aquí estamos nosotros en nuestra vida. Nuestra vida parece que es larga, porque a nuestro punto de vista tenemos muchos años, y muchos años es mucho. Pero cuando lo vemos en el punto de vista de la eternidad, del punto de vista de Dios, nuestra vida es muy corta. Es un puntito suspendido en una línea sin fin. Así que tenemos que ser sabios, inteligentes. Y si a alguno le falta sabiduría, que se la pida al Señor, para saber qué va en esa valija con rumbo a la eternidad. Nuestro versículo clave de esta serie de mensajes creados para la eternidad es Eclesiastés 3:11, que dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Cuando leemos esto, decimos: todo lo ha hecho hermoso el Señor. ¿Esto significa que en nuestra vida todo va a ser color de rosa? No. Dios hizo todo hermoso, Dios hizo todo perfecto en su voluntad. Aún algunas dificultades que tenemos que pasar, atravesamos eso, y como sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, sabemos que aún esas dificultades van a redundar para bien. Por eso, como dijimos en mensajes anteriores, tenemos el gozo, que no es lo mismo que alegría, que felicidad, que podemos estar muy tristes, pasando una dificultad muy grande, la tribulación,
pero el gozo permanece en nuestros corazones porque tiene un propósito y es algo eterno, ¿sí? El gozo es una motivación eterna de saber que Dios tiene todo bajo control, de saber que Dios tiene un propósito también con cada situación que debamos atravesar. Así que todo redunda en algo hermoso que el Señor tiene, en algo hermoso. Dice un salmo, en la hermosura de la santidad. Y uno sabe que la santidad es hermosa y podemos decir la hermosura de la santidad, pero la santidad también cuesta, ¿no? Y a veces uno padece tribulaciones también porque quiere ser santo, ¿no? Con el riesgo de que te echen del trabajo porque el patrón te dice, dile que no estoy. Y uno dice, no puedo decirle que no está porque eso es mentir. Entonces, y ahí está, ¿no? Mire, si usted no dice que yo no estoy, lo echo del trabajo, ¿no? Como le ha pasado a muchos creyentes por años. Y el Señor los ha mantenido, ¿sí? Pero la prueba era difícil en ese momento. Bueno, todo eso que uno padece por la hermosura de la santidad, por la hermosa presencia del Señor, por esta, el gozo de la vida cristiana, de lo que nos espera, pasamos algunos sufrimientos, algunas tribulaciones. Entonces uno dice, a veces uno se pregunta, ¿no? ¿Por qué los creyentes sufren? ¿Por qué los creyentes sufren? Y bueno, muchas veces sufrimos por consecuencias del pecado, porque tomamos malas decisiones. Eso no es un sufrimiento que lleve en sí, intrínseco, una bendición. Pero sí, lo que lleva una bendición es el arrepentimiento. Porque si ese sufrimiento que yo padezco por culpa mía, por mis malas decisiones o por mi pecado, me lleva al arrepentimiento, entonces gloria a Dios porque sufrí para dar un paso de excelencia en el Señor y hoy estoy un poquito más arriba, ¿no? Y miro atrás y digo, gracias al Señor, que el Señor me perdonó y hoy ya podría no tropezar más con la misma piedra, ¿no? Y es un aprendizaje, ¿no? El aprendizaje en los colegios, todo sistema de aprendizaje es como un poco violento, ¿no? Porque cuando te mandan a estudiar para un examen, hay que violentar el cerebro para aprender, ¿no? Y uno se esfuerza y repite y lo hace y se sufre un poco, pero hay un aprendizaje. ¿Es así o no? ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces, bueno, ahí uno dice, ¿por qué sufro? ¿Por qué sufro? Porque yo no quiero el sufrimiento, es algo que yo quiero escaparme, quiero evadir, no quiero enfrentarme al sufrimiento, pero hay sufrimientos que no son por el pecado. Y si son por el pecado, me sirve para arrepentirme. Y si no es por el pecado, si es por una prueba, o porque somos perseguidos por el Evangelio, o por el pecado de otro, no sé, un familiar suyo muy querido, está mal, está en pecado, y usted sufre por el otro. No es su problema, pareciera. No tendría por qué sufrir, pero usted lo sufre igual, porque usted ama a esa persona. Y usted lo quiere ver salvo, usted lo quiere ver bien con el Señor, porque uno sabe que ahí radica el bienestar del ser humano realmente. No es el bienestar de trabajar poco y ganar mucho, no se trata de eso, es el bienestar engañoso. Dice, ninguno se endurezca por el engaño del pecado, ¿no? Que por ahí, para hacer algunas tramoyas, algunas cosas raras, a veces se puede ganar más dinero, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero sabemos que no es correcto el fin, ¿no? Los medios con que se logra eso. Entonces, a veces esquivamos el sufrimiento, el tener que, con el sudor de tu frente trabajarás, ¿no? Y entonces queremos evadir eso, ¿no? Que es lo menos posible que se pueda sudar, ¿no? En la frente. Ahora,
todo eso tiene un sufrimiento, pero tenemos que saber para qué sufrimos, cuál es el fin de esto, qué se logra con esto. Entonces, vemos que a veces nosotros sufrimos para tener paciencia, ¿sí? Para tener paciencia. Como dicen muchos versículos de la palabra, que es un sufrimiento, ¿no? La paciencia es sufrirlo. A ver, vamos a ver. Paciencia proviene del latín pati, ¿sí? Poniendo en la maleta pati. Es del latín pati, que significa sufrir. Sufrir. De hecho, el participio patiens se introdujo al castellano como paciente en los hospitales, o el que sufre. ¿Sí? Es un paciente, decimos, ¿no? En español. Un paciente en el hospital. ¿Por qué paciente? Porque viene de la palabra sufrir. Entonces, cuando hablamos de la paciencia, va incluido un sufrimiento. A ver, a veces el sufrimiento es mínimo. Tengo que tener paciencia con esta persona por lo que dice, por lo que no puedo soportar. Entonces, ese soportar al débil o a lo que dice o a lo que hace, ¿no? Que a mí me pone mal, me puede poner un poco nervioso. Soportar eso es sufrirlo también. Entonces tengo paciencia y algo tengo que sufrir. Cuando estamos en un embotellamiento, mucho tráfico, y hay uno que va despacito adelante nuestro y que no adelanta, ¿no? Y ya cruzó y ya pasó y volvió al rojo otra vez, y uno se pone mal. Y uno dice, ay Señor, paciencia. ¿Saben por qué elegí hoy el tema de la paciencia? Porque estos días estuve a full y bueno, en la calle iba con Tomás. Así que él sabe lo que pasó ayer. Iba y me quería poner impaciente, ¿no? Y por ahí algunas veces uno contesta incluso mal, ¿no? Porque está tan presionado y después lo importante es arrepentirse en ese momento, ¿no? Pedir perdón si uno ha afectado a otros. Pero era así con la ruta, me salía todo medio mal, pero yo sé que era una prueba, tenía algo que aprender y algo me quería decir el Señor, porque yo todavía no tenía el mensaje. Entonces, y la estaba pasando muy mal y lo estaba sufriendo a eso, ¿no? Pero el asunto no era el sufrimiento en sí, porque nadie me va a sacar el sufrimiento de eso, lo tengo que atravesar. El asunto es cuál es la actitud que yo tengo frente al sufrimiento. Entonces lo que vamos a meter en la valija no es el sufrimiento, porque yo no me voy a regodear con el sufrimiento, no lo voy a buscar tampoco, vendrá solo, pero cuando viene, ¿cuál es mi actitud frente al sufrimiento? Entonces lo que voy a meter ahí en la valija no es el sufrimiento, sino la actitud. Y la actitud que tenemos que tener frente al sufrimiento es la paciencia. Por excelencia, la actitud por excelencia, la paciencia. Miren qué dice Santiago 5:11 en el mismo slide. Mirad que tenemos por bienaventurados los que tienen gozo, felices son o que tienen ese gozo, a los que sufrieron o a los que sufren, dicen en otras versiones. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el resultado del proceder del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. A veces nosotros decimos, qué paciencia que hay que tener, que yo tengo que tener. Pero a veces no miramos cuánta paciencia el Señor nos está teniendo. Porque el Señor nos está enseñando con paciencia y amor, cuando debería darnos un patadón y ya descartarnos, porque siempre lo mismo, a veces nunca terminamos de aprender algunas lecciones, y como Jesús, no le estoy diciendo nada extraño, nada que me parece a mí. Jesús en un momento dijo, ¡oh, incrédulos! A sus propios discípulos, a los que él había elegido. ¡Oh, incrédulos! ¡Manga de incrédulos! ¿Hasta cuándo los voy a tener que soportar? Fíjense lo que dijo Jesús.
Entonces, pero Jesús siguió con paciencia enseñándoles, pero lo que pasa es que Dios no puede aguantar la incredulidad porque es no confiar en Dios, es hacerlo a Dios mentiroso, ¿no? De que Dios no está en control, de que muchas cosas estamos diciendo en el reflejo de nuestra incredulidad, ¿no? Bueno, bienaventurados los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, ¿no? Entonces sabemos qué pasó, los que conocen la historia de Job. Cuánto sufrió, cuánto padeció, indecible, indecible lo que pasó a él. Terrible. Y encima los amigos le decían que era por culpa de él, que él estaba en pecado. Y ese no era el caso. ¿Sí? Porque a veces se sufre por estar en pecado. Bueno, uno se arrepiente, pide perdón, aprende y no lo vuelve a hacer. Pero en el caso de Job, no había nada por lo menos de que él se acuerde. La Biblia dice que todos somos pecadores, ¿verdad? Pero él no podía justificarse a sí mismo. Por eso dice una frase célebre: yo sé que mi Redentor vive, y aún después de deshecha mi piel, veré a Dios. Bueno, es mesiánico ese versículo, ¿no? Habla también de Cristo. Pero dice, yo sé que mi Redentor vive. ¿Quién es el Redentor? El que paga por mí. Entonces él estaba diciendo, no puedo salvarme a mí mismo, ni justificarme a mí mismo. Necesito un Redentor. Y mi Redentor vive. Así que Él me va a justificar a mí. ¿No? Qué interesante. Bienaventurados los que sufrieron. El sufrimiento entonces nos da paciencia. ¿Sí? Habéis oído la paciencia de Job. ¿Y qué era paciencia de Job? Eran los sufrimientos de Job. Porque ¿qué es lo que él esperaba? La paciencia porque aguantó, porque aguantó los sufrimientos. Entonces la paciencia es la actitud de esos sufrimientos, la actitud buena frente a los sufrimientos. ¿Por qué? ¿Qué actitud buena tuvo Job? Él se quejó, maldito el día en que nací, decía. Pero dice que no atribuyó a Dios ningún despropósito, como si Dios se hubiera equivocado, no. Él glorificó a Dios, dijo, sea Dios bendito, ¿no? Y pasaron los días, y no es lo mismo que te venga una prueba un día que te venga 15, 20, un mes. No es lo mismo. No es lo mismo tener un ladrillo un rato, ¿no? Que tenerlo una hora, ya es insostenible. Una hora no se puede sostener, ¿no? Entonces eso es lo que pasa también con el estrés, ¿no? El estrés también es sufrimiento. Y uno puede aguantar un poco, pero cuando se perpetúa, y un día, 2 días, muchos días, meses, se hace muy pesado, ¿no? Entonces ya la mano no puede sostenerlo. Bueno, pero dice que Dios no nos va a dar una carga mayor de la que podamos soportar, sino que también juntamente con la prueba nos dará la salida. A menos que a nosotros nos guste ese estatus de pobrecitos, que decimos, ay, todos se fijan en mí, es la primera vez que tengo la atención de la gente. Así enfermo me parece que estoy mejor, porque todos me preguntan cómo estoy y esto y lo otro. A veces sucede, conozco a algunos que... Por eso Jesús pregunta, ¿quieres ser sano? Parece una pregunta que no tiene sentido, pero la gente tiene que querer ser sano, salir del estatus del pobrecito, que todos lo atienden, para poder ponerse sobre sus pies y hacerle frente a la vida, ¿no? En el nombre del Señor, para hacerle frente hay que luchar. Entonces esa es la actitud que hay que tener, ¿no? Eso es la paciencia. Paciencia es que a pesar de estar sufriendo, yo tengo una buena actitud y yo sigo avanzando. Porque paciencia no es quedarse quietito, esperar que pase la tormenta. No. Ayer estuvimos en la reunión de jóvenes, hablamos de el naufragio de Pablo, que bueno, que caen al final en la isla de Malta, pero hablábamos así con los jóvenes de qué pasó aquí, ¿no? Había una tormenta impresionante.
creo que era Hechos, el último capítulo de Hechos y el anteúltimo. Una tormenta vino. El apóstol Pablo, que sabía mucho, parece que sabía mucho de embarcaciones, del mar, que como si fuera un marinero experimentado, ¿no? Les daba consejo a ellos, no lo escucharon, porque él era un preso político, digamos, ¿no? Por predicar el evangelio, digamos. Entonces él, bueno, apela a César, por eso está en ese viaje, y en ese viaje se levanta una tempestad impresionante llamada Euroclidón. Era un viento tan fuerte, una tormenta tan grande. Dice que el cielo se oscureció y ni aparecían las estrellas, ni el sol, ni nada. Era el cielo oscurísimo. Era algo impresionante lo que pasaba. Y, y bueno, tiraron todo. Dice, y el viento era contrario. Nosotros a veces no vamos, no sé, yo escuché, bueno, yo soy creyente de chico, mi padre abría anexos, abría iglesias en todo alrededor en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Donde nadie predicaba, él iba, abría iglesias. Entonces a veces cuando lloviznaba, ¿no? Cuando llovía, empezaba a llover y decíamos, oh, ¿será que el Señor no quiere ir? Decía uno, ¿no? ¿Será que no tenemos que ir? Señor, para esta lluvia, si no, no vamos. Tan fácil decir eso, ¿no? Y la lluvia a veces no para, a veces para. A veces como en el último picnic, el Señor nos dio un día espléndido. Y el otro creo que también, ¿no? Que estaba pronosticado lluvia y no llovió. Y tuvimos un día hermoso también. Eh, y a veces sucede, ¿no? Dios nos regala esas cosas, pero a veces, y la prueba está, y no, y llueve igual. Y uno, ¿qué pasó? Yo oré y llovió igual. Bueno, puede que tengamos gozo aunque llueva, puede que estemos debajo del toldo y la pasemos bien igual, ¿no? Porque que lo más importante es estar juntos, eh, en comunión con los hermanos, en la presencia del Señor. Dice, lo más importante el Señor, yo voy a estar contigo, yo voy a estar contigo, ¿sí? No tengas miedo, le dice al apóstol Pablo, de lo que vas a padecer. Ya le dijo que iba a padecer, ya está. ¿Y qué pasó en ese naufragio, en ese, ¿cómo se dice el viaje en barco? ¿Los maté? Bueno, travesía. Bueno, ¿qué pasó en esa travesía? Bueno, el viento era contrario y no cambió el viento. No paró el viento, no paró ni cambió. No, el viento siguió contrario. Hubo una tempestad impresionante, las olas rompían el barco. Finalmente lo partieron en dos a la nave. Y ellos se salvaron agarrándose de tablas, ¿no? Ya le conté el final de la historia. Bueno, pero no paraba la tormenta. ¿Acaso el apóstol Pablo no se acordaría que Jesús una vez iba con los discípulos? Señor, despierta, que nos vamos a hundir, nos vamos a morir acá, nos vamos a ahogar y tú también te vas a ahogar, ¿no? Casi le decían eso. Entonces Jesús se levanta y reprende al viento y al mar y todo se hace bonanza. Pero hombres de poca fe, ¿por qué dudaron? Porque Jesús había dicho, pasemos al otro lado. Entonces había que confiar en la palabra de Jesús que dijo, pasemos al otro lado. Si Él dijo, pasemos al otro lado, seguro que vamos a pasar. Pero claro, la tempestad nos hace olvidar de todo. Nos hace olvidar de las promesas de Dios, de todo. Entonces, y ahí estaba el apóstol Pablo. ¿Y no se le ocurrió reprender al viento y a la tempestad? No, porque no siempre Dios actúa de la misma manera. De hecho, lo que pasó con Gedeón no pasó con Josué, lo que pasó con Josué no pasó con Moisés, pasaron cosas distintas, siempre cosas distintas. Para conquistar Jericó había que solo dar vueltas, en otra había que luchar de otra manera. Dios no hace siempre lo mismo, es muy creativo Dios, ¿no? Entonces, ahora la tormenta no iba a parar. No iba a parar el viento y no iba a cambiar de sentido tampoco.
Entonces vemos que a veces las cosas no suceden como nosotros pensamos, o no es porque no tengamos fe, es que no iba a suceder eso, no estaba de parte de Dios que suceda. Y a veces no me sano. Y el apóstol Pablo también decía, Señor, 3 veces oró por su aguijón en la carne. ¿Y qué le dijo Dios? Dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y aquí estamos viendo que en esos sufrimientos, esos padecimientos que a veces tenemos que enfrentarlo y que no se terminan, hay un propósito de parte de Dios. Hay un propósito. Dios se quiere glorificar de alguna otra manera, pero se va a glorificar. Y Dios no nos deja de amar, al contrario, Él está formando en nosotros algo muy importante y nos está formando la paciencia, cosa que sin eso nosotros no podemos ni siquiera entrar en el reino de los cielos tampoco, porque sin paciencia, dice, en vuestra paciencia poseeréis vuestras almas. La paciencia es fundamental. Bien, ¿qué ponemos entonces en nuestra valija? El sufrimiento no, sino la actitud frente al sufrimiento, que es la paciencia. Tenemos que saber que Dios está en control. Eso nos va a ayudar siempre a seguir adelante y a luchar. Dios está en control. Y saber que Dios tiene un propósito, no solamente que está en control, porque podríamos pensar, pero Dios está en control, quiere decir que esto lo permite, entonces Dios es malo porque me permite el sufrimiento. No, tiene un propósito para bien. Tiene un propósito para bien, nos está formando, está trabajando en nosotros. Todo ayuda para bien a los que aman a Dios, esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Santiago 5:7, el siguiente, dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Oh, qué buena ilustración aquí, ¿no? Qué buen ejemplo. El labrador espera el precioso fruto de la tierra. Tened paciencia, ¿hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Entonces la paciencia tiene que ir en la maleta, porque es hasta el final del recorrido. No es momentáneo, no es temporal. La paciencia tiene que estar siempre. Entonces yo ayer oraba en el auto mismo, Señor, dame paciencia, ayúdame, Señor. Necesito que me des paciencia, ayúdame en esto, Señor, ten una buena actitud frente a estas dificultades, en medio de la dificultad, ¿sí? Lo que menos uno quisiera orar en ese momento, porque uno está con la mente muy ocupada en el problema. Pero es importante en ese momento, ¿no? En ese momento. Me acuerdo en una época en mi juventud que estaba deprimido, había caído en una depresión. Entonces dije, ahí parece que me avivé, ¿no? Me desperté a algo y dije, si yo alabo al Señor ahora, cuanto peor estoy, cuanto menos sentido tendría, yo lo alabo a Dios. Es un sacrificio de alabanza, realmente. Porque si hay un peor momento para que me pidan que yo alabe al Señor, era ese. Y yo empecé a orar y a alabar al Señor. Señor, te alabo en esta situación tan difícil y grave, ¿no? Una depresión galopante. Y yo sentía que Dios aceptaba esa alabanza de mí, ¿no? Porque era en un momento muy difícil de mi vida. Y yo lo alababa ahí. Y eso es sacrificio de alabanza, ¿no? Fruto de labios que confiesen el nombre del Señor. Tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Paciencia, el labrador, la persona que trabaja en el campo, o el que tiene una quinta, el que labra la tierra desde su terreno allá al fondo, ¿no? Que le gusta tener
papas, tomate, lechuga, ¿no? Siempre ahora, si no fuimos nosotros, nuestras madres o nuestros abuelos han tenido quinta, alguien ha tenido quinta. Entonces, ¿y qué es? Regarlos todos los días. Si uno ve el brotecito y se goza con el brotecito, pero el brotecito todavía no es nada. Pero uno se goza con eso, porque uno lo ve planta ya, ¿no? Lo ve por la fe, porque ya sabe que eso va a crecer, ¿no? Porque ha pasado otras veces. Y hay gente que vive de eso, ¿no? También. Así que uno ve que despacio va, ¿no? Y paciencia. Entonces, me acuerdo de un chiste de Mafalda, ¿no? Tiras cómicas de Argentina, que decía que hay que hablarle a las plantas, ¿no? Para que crezcan bien, para que crezcan lindas, ¿no? Entonces decía, sí, mi mamá les habla a las plantas, ¿no? Y las regaba y les hablaba, ¿no? Entonces, como que dicen muchos que como que perciben el amor, entonces crecen más lindas, ¿no? Así. Entonces, había un chico, dice, no, pero mi papá también le habla a las plantas, dice, pero no sé por qué no funciona, en mi casa no le resulta. Y después aparece otro cuadro donde está el papá de este chico y dice, crece de una maldita berra, qué tico condenado. Entonces, claro, es la forma que uno habla, ¿no? Eso no era con paciencia, ¿no? Eso es perder la paciencia. Entonces, ya no hay propósito cuando uno pierde la paciencia. Ya no hay propósito. Ya no está siguiendo el control de Dios sobre las cosas. Uno quiere tomar control y piensa uno, tontamente, que enojándose uno puede tomar control de esto, ¿no? O puede lograr una buena reacción en el otro, ¿no? O que deje de hacer lo que está haciendo, ¿no? Solo por el enojo y el grito, ¿no? Bueno, que el Señor nos ayude a no perder la paciencia. Bien, capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. Sin alterarse. Eso es la paciencia, también otra definición. En Romanos 5:3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y ahí tenemos el clave. No podemos negar que el sufrimiento, la tribulación, produce paciencia, porque también lo dice aquí el apóstol Pablo en Romanos 5:3. También nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Se gloria usted en la tribulación? Es difícil, ¿eh? Es difícil cuando uno está con los problemas y uno está mal y golpea. El problema golpea. Y en la mente, ¿no? Ay, me acuerdo, ay, hay que hacer esto, ay, que puede traerme problemas, ay, que tal cosa, ay, que tal otra. Entonces, con paciencia es ponerse en las manos del Señor también y gozarnos en las tribulaciones. Estoy pasando tribulación. ¡Qué bueno! Porque esto me va a traer paciencia. Y eso es algo que es fundamental en mi valija para la eternidad. Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y finalmente, bueno, ya lo hemos dicho, pero lo vamos a repetir. ¿Paciencia hasta cuándo? Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Y lo que hemos leído, mirar como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. ¿Sí? Esperar en el Señor también, porque si el Señor no manda lluvia, yo por más que me esfuerce, que toque tambores, que que haga un baile alrededor de mi quinta, no va a llover por eso, ¿no? Es paciencia y esperar en el Señor también. Eso demuestra nuestra paciencia, que sabemos que Dios tiene todo en control y que Dios no va a llegar tarde. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Esto tenemos que pensar. La venida del Señor se acerca. Nosotros no sabemos cuándo es nuestro viaje personal, pero hay un momento en el que el Señor puede venir, en cualquier momento sabemos, y entonces tenemos que tener paciencia hasta la venida del Señor. Sabemos que los tiempos nuestros son más últimos que ninguno, por cómo se viene todo en el mundo, todo lo que estamos viviendo, es impresionante.
¿no? Que estamos pisándole los talones. Si no son los últimos tiempos, le estamos pisando los talones. Puede ser que seamos la última generación hasta que Cristo venga. No lo podemos afirmar a esto, pero vemos las señales y cosas, ¿no? Así que, porque la venida del Señor se acerca y mucho más ahora. Dice, tened vosotros paciencia, afirmad vuestros corazones. No perdamos la paciencia ahora. A nosotros nos han tocado los tiempos más finales. No perdamos la paciencia ahora. Porque el Señor tiene grandes cosas y su plan se va a cumplir en la medida también que nosotros sepamos esperar en el Señor con paciencia. Y esperar el fruto que se logra mediante la paciencia. Afirmad vuestros corazones. Afirmad vuestros corazones. Esté firme en la roca que es Cristo, porque Cristo viene pronto. Padre Santo, te damos gracias por esta palabra. Te pedimos, Señor, que tú añadas tu bendición sobre ella. Señor, y que tu Espíritu Santo nos haga recordar esta palabra en el momento que lo necesitamos, Señor. Señor, te pedimos que tú estés ayudándonos en la actitud correcta, Señor, que es la paciencia frente a las dificultades, al sufrimiento, Señor, a las persecuciones. Señor, que tú puedas ser glorificado, Señor, pero que nosotros podamos tener este elemento tan importante, Señor, para la eternidad, que es la paciencia, hasta el día que tú vengas, Señor, o hasta el día en que nuestra carrera termine en esta tierra. Te pedimos, Señor, que tú bendigas esta palabra, Señor, y que podamos hacerla carne y vida en nuestro ser. En el nombre de Jesús. Amén.